Bien, vamos entonces a terminar esto para entrar a lo que son unas aplicaciones. Muy bien, nos habíamos quedado en esto. Bien, habíamos respondido la pregunta y habíamos explicado ya cómo funciona el inversor, ¿no? Bien, vamos a ver aquí, es lo que le decía. Aquí hay eh, una fuente de energía senoidal, onda senoidal. Aquí hay una fuente de energía de frecuencia variable y aquí está el motor. Tenemos nuestra configuración. Esto ahora ya no es así, sino es PWM. Entonces, aquí, si se dan cuenta, el control es bastante complejo. Hay bastante complejidad en este control, ¿no? Este es el control del variador de frecuencia. Pero lo podemos resumir como un control de frecuencia y un control de tensión. O sea, un seguidor de tensión de la frecuencia. ¿Ok? Y aquí está cómo se conecta un motor, un arrancador suave o un variador. Vamos a volver después al variador en otra clase, donde vamos a ver cómo se programa y cómo se trabaja con un motor, cómo se conecta, cómo son las realimentaciones, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar con un variador de velocidad. Entonces vamos aquí a lo que es, esto ya lo hemos visto. Bien, y vamos a hacer relaciones de motores de inducción para la corriente y el par o torque motriz. Entonces repasemos un poco motores asíncronos, que estos variadores están y los arrancadores suaves están aplicados para este tipo de motores. La impedancia interna de fase, acordémonos que en este modelo consideramos que el motor está conectado en estrella. ¿Ok? Entonces, el Z de fase va a estar dado por esta relación. R1 es la resistencia del estator. R2 entre S es la resistencia del rotor reflejada al estator. Al cuadrado, más la impedancia del cobre al cuadrado, que significa la impedancia del cobre del rotor, más la impedancia del cobre del estator reflejada, perdón, la impedancia o la reactancia de cobre del estator, más la reactancia de cobre del rotor reflejada al estator, todo eso al cuadrado. Y esto tiene la relación de UFN entre IFN. ¿Ok? O sea, U de fase nominal entre I de fase nominal. Pongamos que U de fase nominal sea 120 voltios y la I de fase fuera 10. Entonces tenemos una impedancia de fase de 10 ohmios, o perdón, 12 ohmios, ¿no? La potencia activa ya sabemos que es raíz de 3 UL por IL por el factor de potencia, donde UL es la tensión de línea
o sea, entre dos líneas trifásicas, y E y L es la corriente que entrega la línea trifásica. La potencia útil entonces es PU, es igual a 3 veces IL cuadrado por 1 entre S menos 1 por R2, donde R2 es la resistencia del rotor. ¿Ok? La corriente de fase es UF entre ZF. O si no, UF entre, ¿cuánto es ZF? Aquí lo vimos, UFN entre IFN. UFN entre IFN que se va arriba. ¿Ok? Corriente de arranque, UFN entre impedancia de cortocircuito. O si no, UFN entre tensión de fase de cortocircuito por la corriente de fase nominal. Si se dan cuenta, estos dos factores son iguales. UF y UFN son lo mismo, IFN es lo mismo. Y la corriente de fase nominal y la corriente de arranque se diferencian en las tensiones de cortocircuito o que se saca en la prueba de rotor trabado y la tensión de fase nominal. Vamos a hacer un dibujo para aclarar todo esto. ¿Ya? Entonces veamos. Voy a sacar un... Muy bien, vamos a hacer entonces este repaso de motor asíncrono. Y veamos, desde aquí. Bien, sabemos nosotros que un motor asíncrono tiene un estator, ¿no? Y lo vamos a dibujar así. Que tiene una fase. Vamos a dibujar la otra fase. Este es un triángulo. Y vamos a dibujar la otra fase. Donde esto es un cuadrado. Entonces, el motor viene conectado a la línea 1, a la línea 2 y a la línea 3. Y el rotor está en cortocircuito. Entonces lo podemos poner así. Así, perdón. Y este gira. Este es RR, XR. Y aquí, en cada una de estas bobinas hay asociado una resistencia del estator y una reactancia del estator.
Bien, entonces, ¿cuál es el circuito equivalente monofásico de un transformador, de un motor, perdón? Es este de aquí. Este es línea 1 y este es neutro. Estas son las resistencias del fierro y la reactancia del fierro. Resistencia del estator, resistencia del rotor, reflejado al estator, y, y esta es la resistencia dinámica del motor. Esta resistencia representa el gasto que se hace para que gire el rotor, ya sea en vacío o con carga. Esta resistencia al fierro y la reactancia al fierro son bastante altas, ¿no? Tienden a infinito. Por lo tanto, estando en paralelo, la corriente que consumen es muy pequeña. Y nos vamos a quedar, ¿no?, con un circuito, digamos, equivalente, donde ya no va a figurar esta, esta resistencia o esta impedancia. ¿Ok? Entonces podemos asumir que toda la corriente de línea viene por aquí. Entonces ahora podemos decir el ZF, y vamos a poner ahora entonces nuestro circuito en limpio. Aquí esto está equivocado, ¿no? Los símbolos no corresponden. Entonces ahora, esto es tensión de fase. Y vamos a encontrar el ZF. Por aquí circula la corriente de fase nominal. Y aquí está la tensión de fase nominal. Por lo tanto, la impedancia de fase nominal será tensión de fase nominal entre I de fase nominal. ¿Y que esto a qué es igual? Es igual, fíjense, a la raíz cuadrada de RE más R entre S. Todo esto al cuadrado. Más XC R entre S al cuadrado. Donde R entre S es el R', es decir, el rotor reflejado al estator. Y esto es X'. Ya todo este conjunto en nuestra fórmula se le ha llamado X de cobre. ¿Ok? Entonces por eso tenemos X de cobre al cuadrado. La potencia de un motor o de cualquier carga es esta, así que no hay ningún problema. Y la potencia útil del motor, ¿no? Fíjense, la potencia útil
viene a estar dada por esta resistencia dinámica, que es R', 1 entre S menos 1. Entonces, la potencia útil se da aquí. Es la que entrega el motor. ¿Ya? Entonces, sería aquí sería IF nominal al cuadrado por la resistencia, RD. IF nominal por R' por 1 entre S menos 1. Y esa es la que vemos aquí. Ahora, ¿por qué 3 y por qué IL? Bien, ¿por qué? Porque esta es la potencia útil de una fase. La potencia útil total, como son 3 fases, serán 3 veces PU de una fase. ¿Y por qué IL y no I de fase? Porque en un sistema estrella, la corriente de línea es igual que la corriente de fase. Y entonces se convierte esto en 3 veces I de línea nominal al cuadrado por 1 entre S menos 1 multiplicado por la resistencia del rotor reflejada al secundario. ¿Ok? Entonces, esa es la potencia útil del motor. Esta es la potencia que se entrega al eje. ¿Ok? La que gira, la que hace girar al motor. La corriente de fase sabemos que es U de fase entre Z de fase, ¿no? Y como la corriente de fase nominal, o perdón, la tensión de fase nominal la hemos definido aquí, entonces lo único que hacemos es reemplazarla, será perdón, estamos ya, no es la nominal, es U de fase, Z de fase nominal. El Z de fase nominal sí es U de fase nominal entre I de fase nominal. Este pasa arriba y será la relación de U de fase entre U de fase nominal por I de fase nominal. Es decir, la corriente, ¿ok? En cualquier instante o en cualquier momento se puede decir que es la relación de la tensión de fase por de las tensiones que estoy aplicando entre la tensión que estoy entre la tensión de fase nominal por I de fase nominal. Esto entonces también lo podemos poner así. UF y vemos que la corriente es una recta, donde la pendiente, esto es 1, va a ser IFN entre UFN. ¿No? O sea, conociendo entonces yo el valor de UF, puedo encontrar el valor de corriente en cualquier punto. ¿Sí? Pequeño repaso. El I de arranque. Hemos dicho lo siguiente. El I de arranque es cuando la máquina está parada. Es decir,
que no existe inductancia en ese momento. Cuando el motor está detenido, no existe inductancia, ¿no? O es muy pequeña. Entonces solamente existen las resistencias. En esas condiciones, en el arranque, va a ser la tensión de cortocircuito entre la impedancia de cortocircuito. ¿Okay? Y la impedancia de cortocircuito es la resistencia del estator más la resistencia del rotor reflejada al estator. ¿Ok? Y por supuesto que estos valores son pequeños. Entonces, la I de arranque será UFN perdón, el I de arranque será UF nominal, ya no de cortocircuito, entre el Z de cortocircuito. ¿De dónde sacamos que esto será UFN entre la tensión de cortocircuito entre la corriente nominal? Nuevamente lo ponemos así. O U FN entre UCC por I nominal. Entonces, el I de arranque va a tener ese valor. Es un solo valor. Bien, y el torque interno, fíjense, para no hacer tanta cosa, el torque es la potencia entre la velocidad angular. Entonces, este sería la potencia, en nuestro caso sería el torque interno del motor, va a ser la potencia interna entre la velocidad angular. Pero ¿cuál es la velocidad angular? La velocidad angular asíncrona. Nada más. ¿Ya? Esta fórmula, ahora aquí ponen 3 veces, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué cosa? Esta fórmula que vemos aquí, perdón, esta fórmula que vemos aquí se resume en esta. Y podemos ponerla en función de su resistencia, ¿no? Entonces, el torque solamente depende de la corriente que pase por esta resistencia. Entonces es 3 veces, ¿no? Habíamos encontrado la potencia interna, 3 veces IL, y todo esto entre WS. ¿Ya? Que es 3 veces la corriente que pasa por aquí. Entonces, fíjese, la potencia interna abarca a esta resistencia. Esta es la potencia útil y esta es la potencia interna. Entonces, si sumamos estas dos resistencias, R' y RD, nos damos cuenta que aquí hay un R' que multiplica a 1 entre S menos
un R', que sumado con esto se anula. Entonces, la resistencia interna es R' más esta que hemos visto aquí. R', 1 entre S menos 1. Que al final sale R' entre S. Entonces la potencia interna será I de línea nominal al cuadrado por R' R entre S. Aplicado ahora este valor al torque, será I N cuadrado entre WA. Pero WA también tiene, es WS por 1 menos S. Pero vamos a dejarlo como WA nada más. Ok, y ya está. Esas son nuestras fórmulas que vamos a emplear. ¿Ya? Entonces ya esto lo hemos visto. Ahora sí vamos a ver la estrategia. A fin de controlar la corriente de arranque, se usará una rampa de corriente controlada por la tensión que entregue el arrancador suave. Para aceleración o arranque, la recta es IA en función del tiempo es igual a un IMA, una corriente mínima de arranque, más una pendiente multiplicada por el tiempo. Siendo la pendiente o se calcula la pendiente como la corriente nominal menos la corriente inicial entre el tiempo de arranque. Esto lo vamos a ver aquí. Aquí. ¿Ya? Tengo que hallar la ecuación de esta recta. Entonces, porque esto va a ser la IAT. Sabemos que toda recta está conformada por un punto, que es el que intersecta a la recta con el eje de la Y, más la pendiente, y la pendiente la sacamos como IN menos IMA, entre el tiempo total, multiplicado por el tiempo. ¿No? Entonces, esta es una simple ecuación de la recta. Aquí está. Donde IN es la corriente nominal y MA, corriente mínima de arranque o aceleración, TA tiempo de aceleración. Y MAI es la velocidad de corriente de arranque o pendiente de la recta. Para desaceleración se tiene lo mismo. Pero ahora la recta es decreciente. Entonces, será IN menos, porque esta pendiente va a ser negativa. ¿Ok? O si quieren, es menos IN menos IA por TD. Aquí le ponemos más la pendiente. Pero la pendiente va a ser la resta de un número menor de un número mayor. Y por lo tanto, este va a dar negativo. Estas dos son las rectas que hemos definido. Aquí, esto de aquí es el tiempo en el cual el motor está funcionando ya en forma nominal, ¿no? Ya pasó el arranque y todavía no viene la parada.
Como UF es igual a IF por ZF, la tensión también tiene el mismo tipo de rampa. Donde ahora la tensión de arranque será UMA, una tensión mínima, más MA multiplicado por T, donde MA será igual UN menos UMA por TA. Es otra forma de expresar todo esto porque hemos multiplicado la primera ecuación por ZF. Lo mismo para la descarga. Y entonces tendremos estas dos rectas. No, los tiempos de arranque y de detención no necesariamente son los mismos. Tiempo de detención o desaceleración. Vamos a ver una aplicación para ver cómo se hacen los cálculos para un arranque suave, controlado por rampa de corriente, lo que deriva en una rampa de tensión. Entonces, como la tensión es más fácil de manejar, vamos a manejarlo por tensión primero. Y de ahí lo dividimos entre ZF y tenemos la rampa de corriente. Entonces nos dicen, se requiere arrancar un motor de 480 HP en 100 segundos. ¿No? Un poco más de 3 minutos, ¿no? No, sí, un poquito más. No, perdón. 100 minutos es 60 segundos más 40, un poco más de un minuto. De tal manera que su tensión de arranque sea igual a la tensión de cortocircuito. Ojo. Indicar también qué valor máximo debe tener el par resistente de la carga a fin de que el motor logre arrancar. O sea, ¿qué carga, hasta qué carga le podemos poner a este motor? Y los datos del motor son potencia útil 480 HP, eficiencia 86.5, factor de potencia 0.814, tensión de línea 480, deslizamiento 1.84, pares de polos 2, tensión de línea de cortocircuito 16.28, lo cual da una tensión de fase de cortocircuito que será de dividir esto entre raíz de 3. Y da 9.3935. Entonces, lo primero que vamos a hallar es la potencia útil del motor en kilowatts. Nos la han dado en HP. Entonces, multiplicamos los HP por 0.746 y ya tenemos la tensión, perdón, la potencia útil en kilowatts. Como queremos hallar la corriente nominal, primero debemos hallar la potencia aparente. Pero antes de hallar la potencia aparente, debemos hallar la potencia eléctrica del motor, que será la potencia útil en kilowatts entre la eficiencia del motor. Ahí nos dieron la eficiencia, ¿no? ¿Cuánto era la eficiencia? 86.5. Si dividimos 358.08 entre 0.865, nos da 413.965 kilowatts. Ya eso lo dividimos entre factor de potencia y nos da 508.556 kVA. Entonces, la corriente nominal es la potencia aparente entre raíz de 3 por ULN. Y entonces la ILN sale 611.7. Ahora calculamos la tensión de fase y la tensión de línea entre raíz de 3. ¿Cuánto es la tensión de línea? Aquí está. 480 voltios. Da 277.128. Hasta aquí hemos hecho cálculos del motor, ¿no? De las tensiones de fase, las corrientes de línea, considerando un motor modelo Y o estrella. Entonces, la corriente de arranque será IMA igual a UMA entre ZF. Entonces, por condición de la aplicación, la corriente de arranque de fase es igual a la corriente de cortocircuito de fase, que ha sido un dato
Perdón, es un dato que lo hemos sacado de la tensión de cortocircuito de línea, al dividirlo entre 3. Entonces, en tiempo cero, vamos a tener esa tensión. O sea, UMA, ¿no es cierto? Es la tensión de arranque, que ya la conocemos, 9.3935. Fíjense que le hemos hallado acá. Y la corriente de arranque es I de arranque igual UMA entre UFCC por IN. El I de arranque ya lo hemos hallado también, 611.7. Y vamos a calcular el ZF. UFN entre ILN. UFN es 277.128 y el ILN es 611.7. No sale este valor. Pero ahora también vamos a calcular la impedancia en cortocircuito, que es IFCC entre IN, que será 9.3935 entre 611.7, nos sale 15.356 miliohms. Y el ZCC de línea será la tensión de línea entre la corriente de línea, 26.614. ¿Ok? Ahora decimos, cuando el motor empieza a girar, su impedancia aumenta de ZCC a ZF, por lo que la corriente inicial baja a este valor de 20.722. Porque si fuera la impedancia de cortocircuito, entonces sería entre un valor inferior a ZF, con lo cual nos daría una corriente superior. Hay que observar que si el motor se arranca a tensión nominal, la corriente llegaría a tener un valor de UFN entre UFCC, 29.5 por IN, 18.046.436 amperios. Valor muy alto que puede dañar las líneas de alimentación y al propio motor. No, aquí está. Y arranque UFN. Entonces calculamos ahora el MAI, que será 611, o sea, la pendiente, ¿no?, de aceleración. Será 611.7 menos 20.722 entre el tiempo que va a arrancar. 5.90. Fíjense. Así. Estos son corrientes. Con lo cual, la recta de aceleración o de arranque será 20.722. ¿De dónde sale esto? De aquí. 20.722 más 5.90098 por T. Y la recta de tensión saldría multiplicando esto por ZF. ¿Ok? ZF, ¿cuánto es? Por aquí lo tenemos. 0.4533. Entonces, esto por 0.4533 me da 9.3935. Y este valor dependiente por 0.4533 me da 2.679. Por el tiempo, y esto sale en voltios. El torque de arranque, TAR. El torque útil es PU entre WA, como dijimos. PU lo hemos hallado acá.
cuando convertimos de HP a kilowatts. De HP a kilowatts. Ese es el PU, en kilowatts. ...358.08 kilowatts entre WA, que es 185.027 radianes por segundo. ¿De dónde sacamos esto? De aquí. WA es WS por 1 menos S. Como tiene dos polos, es lo que nos han dicho, ¿no? Aquí. No quiero marearlos. Pares de polos, 2. De ahí es de donde se saca eso. Entonces son 1800 por 1 menos 0.0184. Me da 1766.88 revoluciones por minuto. Como yo esto lo debo tener en radianes por segundo, ¿no? Para poder hallar el torque, ¿no? Entonces lo multiplico por pi radianes por segundo, que es igual a 30 RPM. Y nos sale que WA es 185.027. Y entonces, aquí aplicamos ya el TU, ¿cuánto será? 358.08 kilowatts entre el WA que lo acabamos de hallar. Y me sale 1935.285 vatios segundo. Y sabemos que un vatio segundo es igual a un newton metro. Entonces el torque, que normalmente se da en newton metro, no en vatios segundo, es igual a 1935.285 newtons metro. ¿Ok? Un torque bastante alto, ¿no? Porque imagínense, es metro. Si nuestro eje tiene apenas 20 centímetros, que es bastante, no, 20 centímetros, no, 2 centímetros, entonces estamos hablando de multiplicar esto por 50, ¿no? Porque 100 centímetros serían un metro. Como este es 2 centímetros, lo multiplicamos por 50. 50 por casi 2000 watts segundo me va a dar 50 por 2, me daría 100. 100 kilonewtons metro. Es una fuerza brutal, ¿no? Ok, ¿se entendió esto? Porque esto es el resumen de lo que hemos estado viendo. Y si se dan cuenta, no es tan cargado como las ecuaciones que hemos visto. Las ecuaciones que hemos visto son un repaso, ¿no? Y hemos querido abarcar en ese repaso todos los valores. ¿Se entendió esto? Sí, Ranulfo, dime. Sí, profe. O sea, en el ejercicio lo he entendido, pero en cuanto al dato del tiempo de arranque, tenía o sea, quería saber si es que ese dato uno lo obtiene en la práctica o está dentro de la hoja de datos o si es que, o sea, va tanteando. No, ese tiempo uno lo saca de acuerdo a, vamos a decir, la necesidad del motor o la necesidad de la operación del motor, más que todo. Ah, depende de la carga. Depende del usuario, vamos a decir.
Ah, ok. ¿no? Yo soy un usuario que quiero arrancar, por ejemplo, una faja que tiene un buen peso en Ujú. 100 segundos. Porque yo digo, si lo arranco más rápido, mis engranajes, todo eso, van a empezar a- a generarse tensiones internas, ¿no? Entonces, el ingeniero mecánico o yo, por experiencia, digo, para esta potencia motor y esta velocidad, está bien que lo arranque en 100 segundos. Eso depende del operador. Si yo tengo Ah, un ok. ingeniero mecánico que me diga, fíjate, no va a tener estrés, si lo arrancamos a 100 segundos, le hago caso a él. Muy bien. ¿Ok? Sí. Claro. Ya. Gracias. En los engranajes, digamos, industriales grandes, porque esos cuestan una fortuna, eh, te indican cuál es el torque máximo que se puede poner al engranaje de tal manera que no sufra estrés. ¿Estrés qué significa? Que no se va a romper a la primera, pero tantas veces le vas a dar que de repente después de 50 veces lo rompes, ¿no? Ahí en las especificaciones del fabricante dice, ¿no? Si sufre tal estrés, entonces va a tener tantas operaciones. Entonces ya depende de una persona. De repente ese día se está apurado o hay, por ejemplo, hornos que son circulares, ¿no? Así, cilíndricos, y el material no puede quedar mucho tiempo, digamos, detenido, porque si no se empieza a quemar por un lado y se malogra toda la producción. Estos son, por ejemplo, los secadores en los hornos de secado en las industrias de cemento, ¿no? Pasan por un túnel o un cilindro que tiene una caída, una determinada caída, y van girando, ¿no? Si se detiene ese cilindro, el material que está abajo se va a calentar mucho y se va a quemar. Y estos cilindros son muy largos, ¿no? ¿Cuánto tendrán? Pues 30 metros, ¿no? Un poco más. Entonces, toda esa producción dentro del cilindro se malogra. Es muy buena cantidad de cemento, ¿no? Entonces, decimos muy bien, se paró por algo de motivos, arranquémoslo, no en 100 segundos, arranca lo que sé yo, en 30 segundos. Sabemos que va a haber un estrés, pero en el próximo mantenimiento podemos chequear ese estrés y cambiar algunos piñones, ¿no? Algunos engranajes. Entonces, eso ya depende del operador, ¿no? O del ingeniero de producción, del jefe de producción. ¿Ok? En la industria hay esos compromisos, ¿no? Ok. Muy bien, entonces, aquí está. Las paradas ya le hemos visto el tipo de paradas que puede ser, ¿no? Y no vamos a hacer un ejercicio de parada porque es similar al anterior, ¿no? Nada más que ya hemos visto todo esto. ¿Ok? Esta, les puse esta diapositiva porque quería mostrarles la forma en que se calcula esto. ¿Ya? Esto ya está en lo que es semana 6 como E247 semana 6. ¿Ya? Bien. Bien, vamos a ver ahora explicación. Esto ya lo hemos visto. Semana 6 aplicaciones, ¿no? Esto también ya lo hemos visto.
Muy bien. Repaso del motor asíncrono. Esto también se los voy a poner. Pero en un PDF en limpio, ¿ya? Que es el que está aquí, ¿no? El repaso del motor asíncrono es este, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí está. ¿Ya? Ahí. Esto fue algo para poderles explicar, ¿no? Una pizarra. Se los voy a poner también si es que quieren orientarse, ¿no? La cosa es no poner tantas cosas que los enrede más de lo que explico. Tenía algunos, déjenme ver. Voy a ponerle uno que esté muy bien explicado. Este es lo mismo que el otro. Mm, mm. Muy bien. Entonces, hemos visto ya este tipo de arranques. Yo les voy a poner ahí un ejemplo más, que lo tengo en borrador, se los voy a pasar en limpio para arreglarlo bien, que ustedes no tengan problemas leerlo, ¿no? Que sea muy similar a lo que hemos hecho. Bien, entonces vamos a ver ahora eh, otra, otra área. Ya no. Vamos a ver entonces ahora lo que son reductores de velocidad. ¿Ok? La aplicación, no el diseño. Muy bien. Estas son aplicaciones.
Muy bien, aquí tenemos reductores de velocidad. Bien, un reductor de velocidad va a ser como una especie de transformador en lo que hacemos en electricidad. ¿Ok? ¿Qué hacemos en electricidad? Un transformador nos convierte de un valor de voltaje, digamos alto, a un valor de voltaje más bajo. Aquí también vamos a tener, a la entrada del reductor, tenemos una velocidad alta y a la salida del reductor vamos a tener una velocidad baja. Al hacer esta conversión, vamos a salir ganando en torque. Entonces, a la entrada tenemos una velocidad alta y un torque bajo. Ya a la salida tenemos una velocidad baja y un torque alto. ¿Por qué se establece esta relación? Porque la potencia mecánica es torque por velocidad angular. Vamos a suponer en un principio que el reductor de velocidad no tenga pérdidas, sea 100% eficiente. Un momento, por favor. ¿Ya? Sea 100% eficiente. Entonces, el torque de entrada por la velocidad angular de entrada va a ser igual al torque de salida por la velocidad angular de salida. ¿En qué unidades se mide el torque? En newton metro o vatios segundo. Un newton metro es igual a un vatio segundo. Entonces el torque se tiene que entregar en newton metro o vatios segundo. Y el W se debe expresar en radianes por segundo. Y aquí tenemos la conversión. W es pi entre 30 por n RPM. O si queremos convertir a RPM, será pues a la inversa, 30 entre pi por W, radianes por segundo. ¿Cómo me he memorizado yo esta fórmula? Pi entre 30 es fácil acordarse. Pero lo difícil es si es 30 entre pi o pi entre 30. La manera fácil de recordar esto es que siempre el valor numérico del W es inferior al valor numérico del N. Y la única manera que esto puede hacer es que este sea pi aquí y 30 aquí, porque esto es casi una décima, ¿no? O sea, es 1 entre 10, casi. Entonces, de esa manera yo recuerdo que este pi sea arriba y este 30 sea aquí. Porque el valor, vamos a decir, si este fuera 377, este sería 3600, me parece, ¿no? Entonces, el valor numérico del n es superior al valor numérico del W. Entonces, hemos dicho que la potencia mecánica interna es igual a la potencia mecánica de salida. Y de aquí aparece esta ecuación que le hemos visto arriba. Aquí podemos decir lo siguiente, que el torque de salida es WI entre W0 por TI. Entonces, como el WI es mayor que el W0, el torque de salida aumentará respecto al torque de entrada. Entonces, esto es lo que se hace en los motores, con reductor. Se tiene un motor, por ejemplo, de muy altas revoluciones, un motor de corriente continua, un brushless, ¿no? Que giran a 18.000 revoluciones por minuto, ¿no? Y tienen un torque muy pequeño, ¿no? De tal manera que cuando yo agarro el eje del motor, lo puedo detener. Pero ahí le vamos a bajar, por ejemplo, a 180 revoluciones por minuto. Entonces estoy reduciendo en 100, 18.000 entre 100 a 180. Y que el torque hubiera sido pues milinewtons por metro. Al ponerlo por 100, digamos, hubieran sido 100 milinewtons por metro. Por 100 serían 10.000 milinewtons, o sea, 10 newtons metro. Eso ya es una fuerza que necesito una fuerza para parar ese eje que no lo voy a hacer con la mano.
¿Ok? Entonces, lo que perdemos en velocidad, lo ganamos exactamente en torque. Entonces, aquí, torque es igual a fuerza por distancia. En un eje es fuerza por el radio. Y si esto pertenece a un motor, será potencia mecánica entre velocidad angular asíncrona. Asíncrona. Vamos a agregarle aquí asíncrona. Y entonces, en este caso será newton metro y en este caso será vatios segundo, porque PWA es radianes por segundo, sobre segundo. Segundo pasa arriba, radianes no son una unidad, entonces W segundo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un motor con dos pares de polos. Un motor de 100 HP. ¿Ok? Entonces, la potencia mecánica es 100 HP. Y yo lo voy a sacar en vatios, ¿no? Para poder tener todo en unidades que yo uso. Entonces digo, un HP 746 vatios. Y me da 746,00, 74.600. Como este motor es de dos pares de polos, su velocidad síncrona en revoluciones por minuto es 1800. Como me han dicho que o me dicen, perdón, aquí que el deslizamiento es 2%, estos 1800 lo multiplico por 1 menos 2%, es decir, por 0,98. Y me da este valor. ¿Ok? Este es el NA. Ahora calculo el WA. Pi entre 30. 184.726 radianes por segundo. Fíjese que todo esto es básico, ¿no? Conversiones. Ahora, el torque del motor es la potencia única entre la velocidad angular asíncrona. Me sale 403.84 vatios segundo o 483.841 newtons metro. Y si lo divido entre 9.81, me da 41.166 kilogramos fuerza. Ok, un momentito, vamos a ponerlo bien. Kilogramos fuerza metro. Ojo, es kilogramos fuerza, no es kilogramos masa. Porque Newton es unidad de fuerza, ¿no? Entre 9.81, voy a agarrar mi calculadora para verificar eso. Aquí la tenemos, 403.841 entre 9.81 me da 41.166. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que un kilogramo fuerza es 9.81. Vamos a ponerlo aquí abajo. ¿Qué es la aceleración de la gravedad, no? Básicamente. Bien. Entonces, si el eje del motor es de 50 milímetros de diámetro, 5 centímetros, bastante grandecito, la fuerza que se ejerce en la periferia del radio, aquí, un momento por favor,
Entonces, si vemos que este eje es de 50 milímetros, aquí antes lo pusimos, ¿no? Aquí está. Vamos a volverlo a hacer, o aquí mejor. Si esta fuerza es, vamos a ponerlo en kilogramos fuerza, 41.166 sería aquí. Y el radio es de 50 milímetros, entonces aquí en la tangente o en la periferia de este cilindro o de este eje, voy a tener 41.166 kilogramos fuerza. Cuando el torque sea de 41.166 kilogramos fuerza metro. ¿Cómo lo calculo? La fuerza es torque entre radio, ¿no? Porque también el torque es fuerza por radio, fuerza por distancia. Entonces, 4.166 kilogramos metro entre 25 por 10 a la menos 3 metros. Me da esta fuerza. No, me da esta fuerza. Fíjese, 1.66, le voy a poner así nada más. Toneladas. ¿Quién va a detener ese eje? Imagínense. Imposible. Pero ahora, si fuera una polea de 60 centímetros que asociamos a este eje, 60 centímetros, ¿no? Bastante grande. De diámetro, o sea, 30 centímetros de radio. Entonces, la fuerza de la polea sería, la fuerza en el perímetro de la polea sería, bajaría a 137.22. Se de 1.6 toneladas, casi 1.7, a casi 140 kilos fuerza, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a aprovechar. ¿Ya? Vamos a convertir de una rueda pequeñita, que tiene mucha velocidad, pero poco torque, a una rueda, sí, más grande, donde la velocidad entonces ahora se redujo, pero el torque aumentó. Y vamos a hacer aquí una aplicación. Aquí. El espacio que avanza, cuando hay dos poleas, ¿no? El espacio que avanza una, vamos a ponerlo aquí, exageradamente, así digamos. ¿No? Si quieren que no se traslape, vamos a ponerle así. Ok. Digamos que esta sea un radio RI. Vamos a ponerlo así. Ok. Y esto lo voy a mover un ángulo. Un ángulo que le voy a llamar internamente alfa I. Este ángulo genera un arco de circunferencia. ¿Qué le vamos a llamar EI?
Ok, vamos a achicar un poquito eso. Ok, dejémoslo así porque si no, no lo vemos. Y aquí, este arco va a generar un arco, aquí que le vamos a dar E0. Este será un alfa 0 y este será un radio 0. Las distancias que recorren ambos es la misma, ¿no es cierto? Porque no hay resbalamiento entre ellas, son engranajes. Entonces digo, EI es igual a alfa I por RI, definición de arco, ¿no? El arco es el ángulo en radianes por el radio. Y en el otro caso, E0 es igual a alfa 0 por R0. Entonces, igualamos. Alfa I por RI es igual a alfa 0 por R0. Entonces, yo puedo derivar esto. Derivada de I respecto al tiempo, ¿no? Derivada de alfa I por RI respecto al tiempo. RI es fijo, es un radio constante. Entonces me queda derivada de alfa I respecto al tiempo que se convierte en velocidad angular. Y lo mismo, el derivada de alfa 0 respecto al tiempo se convierte en velocidad angular. Entonces de aquí yo puedo sacar que WI entre W0 es igual a R0 entre RI. Es decir, que las velocidades son inversamente proporcionales a sus radios. ¿Qué significa? Aquí R0 es mayor que RI, ¿no es cierto? Entonces, WI va a ser mayor que W0. Digamos que el eje pequeño es el motriz. Entonces, WI es muy alto, tiene un valor muy alto, ¿no? Y el R0 es mayor que el RI. Entonces, W0 será la inversa de esto. Será RI entre R0, es un valor menor que 1, porque RI es menor que R0, multiplicado por WI. WI tiene una velocidad alta, pero como se va a multiplicar por un número menor que 1, el W0 me va a salir menor que WI. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí para que lo veamos. RI evidentemente que es menor que R0. Entonces, multiplicado por WI, que es un valor alto, W0 va a salir menor que WI. ¿Ok? Eso es lo que nos indica esta relación, que son inversamente proporcionales. Pero ahora, si multiplicamos por 2, ahora lo ponemos al revés. W0 entre WI es igual a RI entre R0. Si multiplicamos por 2 numerador y denominador, nos sale que la relación ahora es de diámetros. Y entonces yo digo W0 es igual a WI por DI entre D0. Ahora aquí hacemos DI mayor que D0. Es igual, mi figurita es explicativa visualmente, pero cuando aplico la fórmula es muy frío. DI es 20 y D0 es 15. Entonces me sale que la velocidad de salida aumentó en 1.33 WI. ¿Ok? Entonces, pero vamos a arreglarlo esto. ¿Para qué? Vamos a poner así.
WI por DI. Le habíamos puesto 15, ¿no? Sí, 15. Y D0, 20. Entonces aquí sale 15 entre 20. 0.75. Bajó la velocidad a las 3/4 partes. Y ahora vamos a ver el T0. El T0 es TI por WI entre W0. También inversamente proporcional, ¿no? Al WI. Y entonces el D0 hemos dicho que es 20. Y el DI es 15. Entonces ahora sale al revés. 1.333. Entonces ha aumentado un 33.3. Lo que bajó el WI, lo que bajó la velocidad, perdón, se aumenta el torque. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el motor, entonces tenemos un W mecánico, ¿no? O velocidad asíncrona. Tenemos aquí un engranaje con un diámetro de 1 que va a mover un engranaje con diámetro de 2 que está apoyado en un eje sobre dos cojinetes. Y sobre el mismo eje vamos a poner otro engranaje de diámetro de 3 más pequeño. Fíjense que aquí lo que se da es que D1 es menor que D2. Y que D3 es menor que D4. Se ve en la figura. Entonces, el D3 ahora va a mover a un engranaje D4, el cual está apoyado también en cojinetes, para que no tengan rozamiento. Entonces, los engranajes son así como se ve en este dibujo. Estos forman una longitud de arco. Evidentemente que el que tiene el más pequeño va a tener menos número de dientes. Entonces, también por la relación de dientes, yo podría sacar cuál es la relación de velocidades. ¿Ok? Ya que la distancia a recorrer sería el número de dientes en una vuelta por la longitud de arco. La longitud de arco va a ser igual para los dos. Entonces, mientras que en el más pequeño sería NI, o sea, sería, vamos a llamarle, número de dientes, sería, digamos, ND, ¿no? Por la longitud de arco, ND, número de dientes, N por DI, ¿no? Eso es lo que hemos llamado. DI, mayúscula.
va a ser igual a NI, ¿no? N0 por D0 por L del arco. El arco es el mismo. Y entonces sale que el D0 entre DI va a ser igual al N0 entre NI. No, NI entre N0. Nuevamente son inversamente proporcionales. Entonces, si yo sé la relación o tengo el número de dientes de cada engranaje, puedo también saber la relación de diámetros, sin saber exactamente los diámetros, ¿no? ¿Ok? Entonces, decimos aquí, WA le llamamos a la velocidad de giro de este eje, aquí está. WA. Y WM es la del motor. Entonces decimos WA entre WM sí, dígame, ¿alguien llamó? Hemos visto que son inversamente proporcionales a los radios o a los diámetros. WA entre WM será el diámetro del eje donde tenemos la velocidad WM entre el otro diámetro. Y W0 entre WA, ahora vemos el segundo par de engranajes aquí, será D3 entre D4. Ahora yo quiero sacar la relación entre W0 y WM. Entonces digo WA entre WM por W0 entre WA. Simplificamos WA y nos sale W0 entre WM, que es igual a la relación de D1 entre D2 por D3 entre D4. Como D1 es menor que D2, entonces este sale menor que 1. D3 es menor que D4, también sale menor que 1. Entonces la velocidad a la salida se ha reducido. Por lo tanto, el torque va a aumentar. ¿No es cierto? Aquí está, así que esto lo quito. Y aquí le hemos puesto números. DI es 50 milímetros, D2 es 250. D3 es 100 milímetros, D4 es 200 milímetros. Entonces, WM entre WA será 50 entre 250 por 100 entre 200. Punto 1. ¿No? ¿Sí? Vamos a ver, 5000 entre 250 entre 200. Sí, punto 1. Entonces, los torques son inversamente proporcionales a las velocidades. El torque de salida aumentará 10 veces. Si quisiéramos, ahora, alguien puede decir, entonces puedo poner un diámetro muy chiquito y un diámetro muy grande. Sí, pero tenemos el problema de que el diámetro pequeño se va a desgastar más rápido que el grande, ¿no? Entonces, ahí tendríamos ya un problema. Pero se puede hacer. Y es por eso que ustedes se dan cuenta, a veces agarran un motorcito que ni siquiera llega a un vatio y lo quieren mover por el lado del eje reductor, o sea, la salida del reductor, y no lo pueden mover porque tiene un torque altísimo, ¿no? Ya que esos motorcitos pues giran a alta velocidad.
Ahora poleas y fajas. Bien. Por esta oportunidad no voy a pasar lista, así que tranquilos. Aquí, ¿qué hemos notado aquí? Fíjense. En los engranajes, cuando un engranaje hace girar a otro engranaje, le invierte el sentido de giro. Es decir, si estaba yendo a favor de las agujas de reloj, el engranaje que está movido por el engranaje motriz va a ir en contra de las agujas del reloj. Si uno va a favor de las agujas del reloj, el segundo va en contra de las agujas del reloj. Y el tercero volverá a tener, bueno, pero aquí el D3 está girando, vamos a decir que D1 sea, y vamos a ponerlo aquí, a favor de las agujas del reloj. D2 va a girar en contra de las agujas del reloj. Y va a hacer girar a este eje también en contra de las agujas del reloj. Entonces D3 está girando en contra de las agujas del reloj. Y va a hacer girar a D4 a favor de las agujas del reloj. Entonces, a la salida de este eje, vamos a tener el mismo giro que teníamos a la entrada. ¿Ok? Mientras que en la faja no es así. Si esta faja gira en sentido contrario a las agujas del reloj, que es la motriz, la grande también girará en sentido de las agujas del reloj. ¿Ok? Y el templador girará así en contra de las agujas del reloj. El templador solamente es una polea que le ponemos para templar la faja y que no esté suelta. Y aquí se da la misma relación. W0 entre WI es igual que DI entre D0. O sea, son exactamente iguales en relaciones. Lo único que cambia es que en un caso, en el caso de las fajas, el sentido de giro no se invierte. En el caso de los engranajes sí se invierte. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo que de repente ya no podemos. Me permiten un momentito para acabar esto. Decimos, tenemos una faja, ¿no?, que tiene dos poleas paralelas de 20 centímetros. El torque necesario para mover las poleas es de 150 kilonewtons metro. Y la velocidad a la que va la faja es 15 centímetros por segundo. Queremos saber cuál es la potencia del motor que necesito. ¿Ya? Y cuál es la potencia del variador de frecuencia que necesito. Lo único que sé es que este motor es de 380 voltios. Pero qué potencia necesito, no lo sé. Tenemos aquí la caja reductora, que tiene un 95% de eficiencia. Ahora sí ya la potencia mecánica de entrada no es igual que la potencia mecánica de salida. Hay un 95%, hay una pérdida en cuanto a la eficiencia, ¿ya? No en cuanto a las velocidades, ojo, eficiencia. Entonces, tenemos NA, que es la velocidad asíncrona. Vamos a decir que este motor sea de dos pares de polos, una eficiencia del 80%, un deslizamiento de 2.5 y un factor de potencia de 0.82. Pero no sé la potencia. Entonces, yo digo, ¿cuánto es la potencia en la faja? Muy bien, tengo que hallar la velocidad angular porque potencia es torque por velocidad angular. Tengo la velocidad tangencial, que es de 15 centímetros por segundo. Entonces multiplico, si yo multiplico W por R, me da la velocidad tangencial. Entonces, la velocidad de la faja será
La velocidad angular de la faja será velocidad entre R. O sea, 15 centímetros por segundo entre, como el diámetro era 20, el radio es 10. 1.5 radianes por segundo. Esto me da una potencia de la faja de 150 kilowatts segundo por 1.5 radianes segundo, 225 kilowatts. De potencia en la faja, la potencia de operación es la potencia mecánica, que es la que da el eje del motor. Eso será la potencia en la faja entre la eficiencia del reductor. 225 entre 0.95, 236.8421. Ahora, la velocidad en la faja, en RPM, será en el eje de la faja, ¿no? En este eje. Será 30 entre pi por 1.5 radianes por segundo, o sea, 14.324 RPM. Como la velocidad síncrona es 60 por 60 entre 2, 1800 RPM, la velocidad síncrona será ns por 1 menos s. 1800 por 1 menos 0.025. 1755. Entonces, el factor de reducción será Na entre Nf. Entonces, 1755 entre 14.324. 122.522. Siempre es conveniente hacerlo menor, porque al hacerlo menor me estoy alejando de los 1800, ¿no? Me estoy alejando de este valor. Y es necesario porque de repente en algún día quiero aumentar la velocidad de mi faja y ya no lo voy a poder hacer, pues si me ajusto exactamente a esto, ¿no? Aquí voy a poder 110 entre 122.522, la inversa de eso, tendría un 10%, un margen de 11% para subir la velocidad. O sea, estoy en 15 centímetros por segundo, podría subirlo hasta 16.7, 16.5, digamos, ¿no? Si quiero tener mayor posibilidad de subir, tendría que bajarlo más todavía, ¿no? Pero con este valor 110, entonces el NF1 será Na entre 110. Na es 1755. Entre 110 me da este valor. Entonces, el variador de frecuencia debe tener una frecuencia B, que será la frecuencia de línea por NF entre N1. ¿Cuál es NF? La velocidad de la faja. Y NF1 es esta que he sacado cuando aproximé mi factor de reducción. Y entonces, el variador de velocidad trabajará a una frecuencia de 53.868. La potencia es K por F, ¿no? Ya que en un motor la tensión entre la frecuencia se debe mantener constante. K. Entonces, la frecuencia en cualquier punto debe tener una relación con la tensión, de tal manera que eso también se da entre la tensión nominal y la frecuencia nominal. Y la potencia nominal es raíz de 3 UN y N coseno phi. Entonces, UN será K por F, ¿no? El U será KA por F. No necesariamente UN. Por IL, coseno phi. De tal manera que la potencia será raíz de 3 UN entre Fn, que es KA, por F, por IL, por coseno phi. Todo esto
es constante y L no se mueve en un variador. Entonces, P será K por F. ¿Ya? Donde K sería la raíz cuadrada de 3 por UN por IL por Q seno phi entre Fn. ¿No? Este es otro K. Y entonces decimos, si la potencia es K por F, entonces yo digo, esto es una recta, donde este es 1 y este es K. La frecuencia de operación, esto es 60. Cuando el variador está en 60, tengo la potencia total. Si mi potencia de operación, quiero hallar la potencia de operación, entonces le pongo mi frecuencia 53.868. Aplico la ecuación de la recta, que es una proporción, y me sale que la potencia de operación será 236.8421. O al contrario, ¿no? Tengo esa frecuencia de operación, la potencia de operación. La potencia de operación es 236.8421, que trabaja cuando el variador de frecuencia está en 53.868 Hz. Para 60 Hz del variador, calculo cuál es la potencia nominal del motor. 236 entre 60 por 60 entre este valor. Y me da 263, un valor mucho más alto que este. Y ahora lo saco en HP, me sale 353. Y yo voy a escoger 400 HP. ¿No? ¿Ok? Para la potencia del motor. Con lo que me da 373 kilowatts de potencia en kilowatts, ya no en HP, una potencia aparente de este valor y una corriente que será esto entre raíz de 3 por 380, 691.16. Debido a que la potencia requerida por el motor es menor a la potencia del variador, la elección es correcta. O sea, mi variador lo he calculado también a 400. Mi variador, sí, lo he calculado aquí a 236, a 400 kilowatts, perdón. Entonces, la potencia del motor es 373 kilowatts y la potencia del variador es 400. Entonces, es correcto. Para la próxima clase vamos a ver cómo se calculan la potencia del motor cuando tenemos una faja así, ¿no? Cuando tenemos una faja así, o cuando la tenemos horizontal, porque ahora el dato era que ya necesitábamos un torque, ¿no? Aquí, en nuestro ejemplo, necesitábamos un torque. ¿Cómo sacamos ese torque? En la próxima clase vamos a calcular cuál es la potencia del motor, sabiendo cuál es la velocidad y cuál es el peso que viene aquí encima. ¿Ok? Bien, eso lo dejamos para la próxima clase. Entonces, nada más, muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Esto se lo voy a subir, este ejemplo no se los había subido, lo voy a subir también para esta semana. ¿Ok? Entonces, este es 15. Las notas ya las tienen, ¿no? Muy bien, lo que les voy a enviar inmediatamente que acabe la clase es sus informes corregidos, ¿ya? Como les envié para la PC1, para que tengan, para que sepan qué es lo que hay que mejorar. Muy bien, nada más, hasta el próximo miércoles.